11:30 de la mañana, bienvenidos todos, esto es Sana que Sana, un espacio de salud del canal Televid. Los voy a estar acompañando ya que Olguita está en algunos compromisos personales, así es que este será un espacio para compartir junto a ustedes. Doctor Hernán Darío Vázquez, oncólogo infantil, bienvenido a Sana que Sana. Buenos días. ¿Cómo me le ha ido? Gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias. No, a usted por aceptarle, por estar aquí con nosotros y sobre todo porque vamos a salir de muchísimas dudas. Y por eso lo tenemos a usted acá. Háblenos un poco de usted, doctor. ¿Dónde atiende? ¿Dónde está su consultorio? Yo trabajo en varios centros. Soy oncólogo pediatra del Centro Oncológico de Antioquia. Es un centro que está en formación, ahora está ubicado en Envigado. Soy también en el Hospital General de Medellín y estoy también en la clínica ESIMED, que es la clínica de salud del 80. Muy bien. Así es que el tema del día, como les habíamos dicho en los avances, son los tumores. ¿Qué pasa cuando se diagnostica un tumor? ¿Qué pasa cuando te dan esa información? Hay benignos, hay malignos, ¿cuándo hay que intervenirlos? ¿Cómo se detectan? ¿Cuál es su tratamiento, su prevención? Para eso estamos aquí en Sana que Sana. Así es que la invitación, doctor, es para que nos acerquemos donde nos está esperando entonces también el doctor José Alfredo Almenares, que es oncólogo. Bienvenido a Sana que Sana. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que está acá con nosotros. Gracias y también por este lado les voy a presentar a Zaida Milena Gil, que ha sido paciente, ha sido operada, que es un testimonio de vida de muchos años, que ha sido operada de un cáncer y que ya nos va a contar de qué se trata. ¿Un cáncer o un tumor? ¿O ambas cosas? Pues son tumores. Son tumores. Sí. Igual pues ese tumor pues en sí es como lo de moda. ¿Y qué es lo de moda? El cáncer. Muy bien, qué triste tener que decirlo y de verdad que lo digan y que la gente lo vea y decir, es que está dando mucho, está dando mucho. Hablemos de esto que nos compete. ¿Qué es un tumor? Doctor, adelante. Bueno, el tumor en sí es una agrupación de células que son microscópicas, que cuando lo vemos ya puede haber millones de células, miles de millones de células agrupadas. Esas células tienen un comportamiento, cuando son malignas, diferente a las células que son buenas o benignas. Tienen una potencial de poder crecer de manera acelerada, tienen un potencial de moverse hacia otros sitios del cuerpo y crecer en otros sitios del cuerpo diferentes a donde se originan. O sea que como para ser, digamos, que más lúdicos, podría entenderse que un tumor son un montón de células que crecen de manera irregular, que no deberían crecer así, son células que están como perdidas y crecen como no deberían. Así es. ¿Eso sucede también en los niños, doctor? Es lo mismo, es lo mismo. El cáncer es una sola palabra y es una sola enfermedad. Lo que o sea, todos los niños, tumores son cáncer. Sí. No, hay tumores buenos y tumores malos. Okay. Los tumores malos se llaman cáncer. Okay. O neoplasias malignas, que es como el término que le colocamos los médicos, ¿cierto? El cáncer tiene el mismo origen, la misma alteración celular. En los adultos y en los niños es la misma cosa. El comportamiento y la célula de la cual se origina es lo que hace diferente al niño. En el niño el poder de curación es mucho más alto que en los adultos, por muchísimas razones específicas, ¿cierto? Y básicamente lo que lo diferencia es la célula donde se origina. Las células de los adultos, el cáncer de los adultos se origina de células epiteliales, o sea, de las células de revestimiento de cada órgano, ¿cierto? En los niños se origina de células histológicas, o sea, de la célula origen. Por decir algo, la célula origen... Como la célula madre, las que da paso a otras. Digamos que más o menos para entenderlo. O sea que eso puede asociarse con genética. Claro, el cáncer es una enfermedad netamente genética. El componente más importante es la genética. Lo que pasa es que en los niños el componente genético o lo relacionado con la parte genética solamente abarca como el 15 o 20% de los casos en los niños, ¿cierto? Digamos que en los niños la aparición del cáncer es lo que se llama una aparición esporádica, o sea, al niño le da cáncer porque le tocó, ¿cierto? Hay unos factores de riesgo bien establecidos, dentro de esos factores de riesgo está la parte genética, pero en general a los niños le da cáncer porque le toca. Tienen una historia familiar algunas veces de cáncer, pero la historia familiar no lo marca tanto, ¿cierto? Lo que le decía de la célula es, por ejemplo, la célula que origina la retina en los ojos, se llama retinocito. Entonces el tumor
de los ojos se llama retinoblastoma porque viene del retinocito. Ok. Y La célula origen es una célula, es el tejido donde se origina el cáncer en los niños. Por eso los nombres de los cánceres de los niños no tienen nada que ver con la parte anatómica. Usted ve que en los adultos el cáncer se llama cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de vejiga, cáncer de mama. En los niños no se llama así. O sea, en el órgano. En los adultos el cáncer da en un órgano. En un órgano. En los niños en cualquier lugar. También se dan órganos, pero tienen que ver es con el tejido donde se origina el cáncer. El tejido donde se origina. La célula de tejido donde se origina el cáncer. Es básicamente eso. Muy bien. Esto que estamos viendo acá, doctor José, es como una especie de ilustración o animación de un tumor. Esa es una imagen de dos células tumorales intercomunicadas que, bueno, están en este momento creando lazos para defenderse del sistema inmunológico de cada uno de nosotros. Es que cuando se produce el cáncer hay un fallo en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, recordemos que es el sistema de defensas del cuerpo. Son las defensas del cuerpo humano que todos tenemos, pero cuando hay un fracaso de ese sistema defensivo, aparecen que estas células pues se reproducen de una manera normal, sin control, creando nuevos vasos para nutrirse de la sangre, ¿cierto? Nuevas arterias, nuevas venas. O sea, están comunicándose entre ellas, afectando a las otras células o creando otras nuevas. O sea, de una crece otra. ¿Se hacen simbiosis? No, se reproduce a través de mitosis. Y se reproducen de una manera acelerada, ¿cierto? Más acelerada que las células normales. Y esa reproducción acelerada hace que crezca más rápido, ¿cierto? El tumor se vaya formando y crezca más rápido y le da potencial de metástasis, o sea, de crecimiento en otros sitios. Metástasis entonces es cuando migra el cáncer y llega y afecta a otros órganos. Eso quiere decir metástasis. No quiere decir que está en una fase terminal. No. O sea, no todos los tumores son cáncer, eso lo estamos aprendiendo. Segundo, no todos los cáncer no toda la metástasis quiere decir que ya está en una fase terminal. Muy bien, tenemos una pregunta porque en Sana que Sana, como es costumbre, salimos a la calle, le cuestionamos a las personas y los invitamos a que nos hagan las preguntas relacionadas con el tema del día y vamos entonces a ver la siguiente pregunta, la primera pregunta del día. Veamos entonces qué nos dice. Mi nombre es Lorena y tengo una pregunta. ¿Cuáles son los tipos más comunes de tumores? Los tipos más comunes de tumores, digamos en los niños, con el doctor Hernán y también con el doctor José, que nos diga cuáles son en los adultos. En los niños básicamente hay 3 tipos de tumores frecuentes o importantes. El primero, el más importante, que es más o menos la tercera parte de los tumores que vemos en oncología pediátrica, son las leucemias. La leucemia. Después de las leucemias vienen los linfomas. Hay 2 tipos de linfomas, lo que llamamos linfomas de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Y el tercer grupo grande de tumores en orden descendente serían los tumores del sistema nervioso central. De ahí para abajo la ocurrencia del resto de tumores es realmente baja. Más o menos esos 3 tipos de tumores serían algo así como el 70% de los tumores que se ven en los niños. ¿Y en los adultos, doctor Los José? adultos, dependiendo de si es hombre o mujer, más frecuente en la mujer es el cáncer de seno. Posteriormente, en segundo lugar, está el cáncer de colon y de cervix. En algunas zonas geográficas es más el de cervix, en otros países. ¿Cervix es lo mismo que el útero? Cuello uterino. Cuello uterino, ok. Sí. Usted sabe que el útero tiene varias estructuras. El cuello del útero es el que puede producir. Esta imagen que está aquí ahora es colon. Es el colon. Y hay imágenes de tumores creciendo en la pared del colon. Esos tumores, bueno, es una imagen, un diagrama, no podemos decir que sea maligno o benigno, pero en el colon hay tumores benignos que se llaman pólipos, que son adenomatosos, que son benignos, pero hay pólipos que también son malignos. Aprovecho para preguntarle, porque es muy común, la gente dice, no, le dio cáncer de estómago, o digamos que en los órganos que tienen que ver con la digestión, estómago, hígado, colon, en fin,
son muy malignos. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tanto es un mito? Que dicen, no, le dio cáncer de estómago, se muere. ¿Eso es real o eso es un mito? No, a ver, depende del momento en que se detecte, porque hay una premisa que hay que tener bien clara, que el cáncer, mientras más temprano se detecte, se diagnostique y se trate, más posibilidades de curación hay. Qué bien eso. ¿Cómo saber eso? Si por ejemplo alguien dice, no, es que me lo detectaron en una fase ya avanzada o intermedia, no sé cómo se llamen esas fases, pero no sabía, no habían síntomas, o realmente en todos los cánceres, en todos los tumores existen síntomas. Sí, la verdad es que los tumores malignos tienen sintomatología muchas veces banal, muchas veces igual a un proceso benigno. Entonces la gente, por ejemplo, tengo una gastritis, ¿cierto? El cáncer de estómago también produce gastritis. La gente piensa que una gastritis se toma la pastillita para la gastritis, etcétera, y a lo mejor se mejora. O sea, callamos el cuerpo, no lo atendemos, no lo diagnosticamos. Se mejora el síntoma, pero el tumor sigue creciendo. Okay. Y se mejora temporalmente, o sea, no del todo. A lo mejor se le calma la gastritis, pero sigue creciendo el tumor y un mes después o 2 meses después esa pastilla dejó de servirle. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Y qué pena que lo interrumpa, pero es que es una experiencia también personal y de pronto algunos de los televidentes se van a sentir identificados. Alguna vez consulté y el doctor, el gastroenterólogo, me decía a mí, por ejemplo, no, relájate, es que yo creo que estás estresado, es que el colon está asociado con el estrés, sin ni siquiera decirme, hágase este examen. Luego ya después, como yo seguí, lo hice y bueno, todo estaba muy bien. Para los preocupados, gracias a Dios, todo está muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa cuando te dicen, no, es que si estás con el colon inflamado o si tienes gastritis, se asocia mucho con el estrés también y no atendemos el órgano como debería ser? ¿Qué tanta importancia le debemos dar a eso y qué tanto el diagnóstico de un especialista, de un profesional de la salud que te dice, no, yo creo que no tenés nada? ¿Cómo se sabe eso? Uno tiene que aprender a escuchar al cuerpo. El cuerpo le va dando a uno señales. Lo que pasa es que uno se vuelve sordo o se hace loco por no hacer colas para ir a una consulta o en la EPS para que le den una cita. Usted sabe lo complicado que es eso a veces. Entonces la gente no prefiere esperar, y esperar puede ser un tiempo valioso que a lo mejor en una enfermedad de esta juega en contra, ¿cierto? Pero o sea, escuchar el cuerpo, conocerse muy bien, eso es importante. Y también aprovecho para decir que con consultar al doctor Google, ese no es un buen doctor. No. Eso no es un buen doctor, o sea, no hay que buscar los síntomas en internet. Muy bien, doctor, usted ahorita estaba mencionando la leucemia, que es una de las causas principales en los niños. Nosotros fuimos y entrevistamos a José Santiago, que es un joven de 16 años que tuvo un proceso de salud. Los invito a ver esta nota y vamos a comentarla. Bien, veamos entonces esta historia. Empezó en enero del 2015, en la Semana Santa, que eso fue a principios de abril. Ya él se fue a pasear donde los abuelos y cuando regresó, en la noche nos fuimos para misa y de venida de misa me dijo, mami, lléveme al hospital que me duele mucho. Entonces ya lo llevé al hospital. Al otro día no fue al colegio porque pues lo incapacitaron y al martes en la mañana él salió para el colegio y a las 6:10 llamaron del hospital de Itagüí que me fuera urgente porque en el examen había salido una alteración. Pues mi mamá me dijo leucemia, no sabía qué era, como a los 2 meses me vine a enterar que era cáncer, me explicaron lo que era y ahí sí entendí bien. Me dejaron venir para la casa y ya tenía que ir, desde el principio, todos los días tenía que ir a que me la aplicaran, la quimioterapia. Ya me implantaron el catéter y ya me tocó seguir yendo a la quimioterapia todos los días.
Pues la verdad esto es demasiado duro, demasiado difícil, pero pues uno en familia, mucha oración de mucha gente, mucha cosa bonita, o sea, mucho apoyo de mi jefe, de parte de muchas personas, más que todo de la familia, pero bien. Muchas veces que ellos se sienten decaídos, que ellos no quieren más, uno tiene que luchar y luchar y luchar. Luchar por ellos y seguirlos, o sea, no dejarlos caer, sino cada día levantarlos. El apoyo de mi familia siempre estuvo ahí conmigo en todo lo que necesitara. Y ya Dios y la Virgen. Las oraciones, todo, donde me llevaron a San Peregrino, eso fue muy importante para mí. Eso me mantuvo pues alto, más alto que los otros con mis compañeros. Él está muy bien. Le hicieron el examen final el 17 de abril del 2017 y salió limpio, gracias a Dios. Ahora, mejor que bien. Sí, ya gracias a Dios tengo que ir a revisión cada mes y ya, gracias a Dios, todos los días que voy a la revisión sale todo bien, gracias a Dios. Qué linda historia. A doña Claudia, a Santiago, gracias por compartirnosla, nos conmovió y sobre todo esa fortaleza y ese apoyo que se necesita de la familia. Nos mencionan a Dios también, esa fuerza espiritual. Yo creo, Zaida, que es importante. Cuéntanos también tu historia, cómo fue, hace cuánto pasó, qué fue lo que te diagnosticaron. Bueno, me enfermé de un momento a otro y tuve un bajón de hemoglobina y luego me hicieron exámenes y ya pues... ¿Cómo te diste cuenta de ese bajón de hemoglobina? Porque... ¿te desmayaste? No, me dio un dolor muy fuerte, eso era como un cólico. Entonces me hicieron exámenes y al bajarse la hemoglobina me metieron de una en urgencia y ahí fue donde me hicieron varios procesos y se dieron cuenta fue cuando hicieron la cirugía. ¿Y qué encontraron? Encontraron un quiste gigante torcido. Entonces... ¿en tu útero, en tu cervix? En el ovario. ¿En un ovario? Sí, en el ovario derecho. Entonces ya hicieron la cirugía y luego me hicieron un tratamiento de quimioterapia. Y bueno, para la gloria de Dios estoy realmente muy bien, porque bueno, soy una bendición de Dios, todo salió excelente y gracias a Dios. ¿Cómo cambia la vida cuando te dan un diagnóstico que básicamente, no sé, ustedes que son a veces portadores, los profesionales de la salud, portadores como de este tipo de noticias a las familias, me imagino que generan un impacto muy fuerte cuando te dicen la verdad, porque te pueden decir, mira, el proceso es si es benigno, pues maravilloso, si hay algo que debemos retirar, es maligno. ¿Cómo después de, digamos, cuando a alguien le dicen esto, se siente cerca de la muerte, cierto? Sí. Me imagino que esa fue tu historia. ¿Cómo cambia la vida y cómo tú, a partir de este proceso que fue de salud, puedes dar testimonio y decirles a las personas que nos están viendo, compartirles que puede haber esperanza? ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tanto cambia la vida? Sí, cuando uno le dicen, uno, bueno, se le baja pues totalmente, sí, se le baja pues como todo, uno dice como que, ay, ya me quedé aquí, pero no, realmente uno tiene que seguirla luchando y decir, no, de esto voy a salir más fuerte, todo es un proceso, el proceso es un poco lento, pero voy a salir rápido de esto, hay que tener la paciencia, seguir adelante, no dejarse... ¿Qué ha cambiado, Zaida, la Zaida de antes y la Zaida de ahora? No, en nada, igual soy como muy activa, soy una persona muy activa, igual yo creo que ahorita soy más como hiperactiva, diría yo, porque eso... Tienes más energía, más hiperactiva.
En este momento soy una persona... ¿Valoras más la vida? Sí. En este momento pues soy una persona que, por decirlo así, soy como que más tierna con las personas, les hago llegar, decir como que sigan adelante, que no nos podemos quedar en un proceso, sino que hay que actuar y todo es solamente de momentos, que esos momentos pasan, los buenos, los malos, pero toca salir adelante. Hay que seguir. Cuando a una persona como a Zaida le entregan un diagnóstico de esto, le dicen, ella mencionaba, usted tiene un quiste, ¿cierto? Gigante. Gigante. Inmediatamente yo creo que el mundo se derrumba y lo primero que uno piensa, se me acabó la vida. ¿Cómo los profesionales de la salud, sobre todo el doctor Hernán, con niños, ¿cierto? Que me imagino que los niños, nadie está preparado para que un niño tenga un proceso de salud tan fuerte. ¿Qué tan importante es el acompañamiento desde el alma, el acompañamiento, digamos, la compañía con amor, con valores? ¿Qué tan especial es hacer eso para que un paciente pueda recuperarse? ¿Qué dice el doctor Hernán con los niños en este caso? Lo que decía ahorita que vimos el video, lo que decía, el apoyo familiar es fundamental, ¿cierto? Que estén el papá y la mamá unidos con el niño y que el resto de la familia los esté apoyando, ¿cierto? Y ya pues entra la parte de psicología que los interviene, trabajo social. Y también yo creo que la información humanizada, ¿cierto? Sí. Un trabajo interdisciplinario. Siempre uno les habla, en general les dice la verdad, uno al papá le tiene que decir al papá y a la mamá le tiene que decir la verdad, ¿cierto? Por dura que sea. Pero en general uno intenta mostrarles que el pronóstico, por lo menos en el cáncer de pediatría, es un pronóstico bueno para la gran mayoría de patologías, ¿cierto? Entonces, eso cambia un poquitico las cosas, porque la gente tiene muchos mitos, la cosmovisión de la gente de pensar que el cáncer en los niños es mortal, y una vez que uno les explica y les dice que lo que puede pasar, cómo va a ser el tratamiento y que el pronóstico es bueno en general, cambian. Pues eso ya es un punto de apoyo para comenzar. Ya después viene el resto del grupo de personas, enfermería, los auxiliares de enfermería, los médicos pediatras, o sea, es un grupo muy grande, no es solamente el oncólogo que está ahí, sino el resto de personas que lo rodean a uno y tratan de sacar ese paciente adelante. ¿Cómo se entrega un diagnóstico como estos? Bien, generalmente doctor? En adultos es diferente, ¿no? Porque aunque también hay que hablar con la verdad y hay que hablar directamente con el paciente, aquí no entran en juego pues papás y mamás como en los niños, ¿cierto? Pero a la familia hay que hablarle también en los mismos términos en los que se ha hablado al paciente, ¿cierto? Y hay que tener mucho tacto, eso es un arte, eso no es llegar y decir tienes un cáncer y te quedan tantos meses de vida. Se está hablando es con un ser humano. Dar las malas noticias en medicina en general requiere una preparación por parte del profesional. Eso no es llegar y decir, ya, toma. Ajá, se preparan también para eso, no solamente para los estudios. Cuando se tiene un tumor, se diagnostica un tumor, hay otro proceso, ¿cierto? El proceso siguiente es verificar si el tumor es benigno o maligno, ¿cierto? Para eso se hace una biopsia. Generalmente cuando llegan a la consulta de oncología, ya llegan con la biopsia en la mano, ¿no? Ya a oncología se llega con la biopsia. Generalmente. Hay pacientes que aún todavía siguen llegando porque se sienten una bolita en el cuello y entonces van al oncólogo pues asustados y entonces uno tiene que mandarles la biopsia, pero no es lo habitual. Lo habitual es que ya lleguen a la consulta del oncólogo con el diagnóstico de la biopsia. ¿Esa biopsia se hace con internista? ¿El internista la recomienda? No, esa biopsia la hace generalmente, puede ser el internista, puede ser el cirujano, puede ser, depende de la lesión a biopsiar. Si es una mama la hace generalmente el mastólogo. Entonces son procedimientos en el cual se toma una muestra de tejido del tumor y se analiza bajo el microscopio por parte de los patólogos y ellos le ponen nombre y apellido al tumor. Justamente eso que usted nos está diciendo es lo que nosotros investigamos en nuestro laboratorio clínico BIT, que nos contaron en qué consiste una biopsia. ¿Qué es? Veamos entonces.
Una biopsia es un fragmento de tejido del sistema corporal que se le extrae a cada paciente, puede ser única o múltiples, para hacer el estudio anatomopatológico. Las biopsias se deben de fijar en un líquido que es el fijador universal, que es el formol al 10% boferado. ¿Para qué? Para que ellas se fijen y no se descompongan. Después de tener unos procesamientos, de estar ya en el procesador de tejido, que uno lo saca e incluye el tejido y se fijan en parafina, en un bloque de parafina, se montan en un micrótomo. Micro es en micras, se puede cortar a una micra, 2 micras, 3 micras. Ese corte, como está en parafina, se deposita son muy delgados, entonces se deposita en un baño María. Y en el baño de María se recupera lo que nosotros le decimos pesca, que quedan unas laminillas. Esas laminillas luego se ponen en la estufa y por el calor de la estufa se derrite la parafina y queda el tejido. Y ese tejido, seguimos pasos en la coloración, después se monta con una laminilla, con un cubo de objetos, se entrega rotulada con el número del paciente y se mira en el microscopio para hacer la interpretación. Las patologías pueden ser inflamatorias o pueden ser tumorales, o a veces no tienen una sospecha determinada y se puede abordar por medio de cielo abierto, que es abriendo quirúrgicamente las cavidades, o por algunas agujas ya predeterminadas fijas por ayudas ecográficas. Gracias por continuar en Sana que Sana. Este tema está muy interesante, los tumores en el día de hoy, y he aquí sobre los tumores que nos dicen son masas anormales de tejido corporal y pueden ser malignos, o sea cancerosos, o benignos no cancerosos. Los tumores se presentan cuando las células se dividen y se multiplican sin control en el cuerpo. En condiciones normales, nuestro organismo controla el crecimiento y división de las células. Las dañadas mueren para dar paso a las células de reemplazo sanas. Así es que esa es una información que queríamos reforzar, con la que empezamos el programa, y hay algo con lo que me gustaría continuar, pues a propósito de lo que estábamos viendo de las biopsias, esta nota que vimos anteriormente, y del diagnóstico. Cuando se diagnostica un tumor que ya no es benigno, si es benigno, ¿hay alguna recomendación o es simplemente controlarlo? Y si es maligno, ¿cuál es el paso siguiente? En adultos, si es benigno, se hace controles periódicos, quizás un poco más amplios que si fuera maligno, ¿cierto? Y si es un tumor maligno, hay un paso siguiente que significa el ver hasta dónde está la enfermedad. Eso se llama un proceso de estadiaje. Como lo que le hicieron a Zaida, cuando le dijeron es un tumor. Se le gigante. hicieron TAC de tórax y TAC de abdomen contrastado para ver hasta dónde estaba la enfermedad que se había originado en el ovario. Al ver que solo estaba localizada, se inició un tratamiento de quimioterapia. Zaida recibió 6 ciclos de quimioterapia en un inicio y bueno, logramos controlar la enfermedad. Posteriormente se intervino porque tuvo una recaída de otros órganos. En la ingle, en los ganglios. ¿Esas recaídas se dan en el mismo lugar o pueden migrar? ¿O eso ya sería otro tumor diferente? Puede ocurrir en el mismo lugar o puede ocurrir a distancia. Muy bien. El caso de ella fue en otro lugar, en un ganglio localizado en la ingle. Y nuevamente lo retiraron. Lo retiraron, se radió y mírenla cómo está de bien. Pues. Está muy bien, eso fue hace muchos años, ¿cierto, Zaida? Sí. 9 años. Muy bien, tenemos una pregunta que nos hacen en las calles de Medellín. Veamos. Buenas, mi nombre es Carolina. Tengo una pregunta. ¿Algunos tumores pueden ser prevenibles?
Qué buena pregunta la de Carolina. ¿Qué tanto importa la prevención? Sí, muchísimo. En Europa se creó hace por ahí unos 15 años un decálogo de la prevención del cáncer, decálogo europeo se llama, que todavía sigue vigente y que ha logrado pues disminuir en un porcentaje alto la incidencia de cáncer. Todavía sigue haciendo porque hay gente que no hace caso de ningún decálogo preventivo. Entonces, lo primero, no fumar. El cigarrillo definitivamente es la primera causa de cáncer de pulmón y de otros cánceres de cabeza y cuello, de lengua, de boca, de toda esta zona por donde pasa el humo, ¿cierto? De hecho, ayer que estábamos en el programa, uno de nuestros especialistas nos decía, el toxicólogo Hugo Gallego, nos enseñaba que alguna sustancia del cáncer inhibe sustancias que nosotros mismos creamos en el cuerpo, como hormonas o cosas así, que nos ayudan a regular ciertos sistemas. Entonces, no solamente porque afecta todo esto, sino también porque inhibe muchos procesos normales de salud del cuerpo. Así es. Otro de los puntos del decálogo, ¿no?, está en una ingesta de alimentación con muchas frutas y muchas verduras. Debe hacerse más. No quiere decir que no se coma carne, ni mucho menos, pero controlar las cantidades y sobre todo que la carne sea magra, que no sea carne gorda, porque eso, las grasas animales tienen mucho que ver, sobre todo con la producción de cáncer a nivel del colon, ¿cierto? Entonces, recomiendan comer porciones pequeñas de carne, puede ser carne de res, puede ser de cerdo, puede ser, pero magra, pescado y pollo, por supuesto, quitándole la piel del pollo antes de cocinarlo y toda la grasa antes de cocinarlo. Eso va a dar una disminución de riesgo de ingesta exagerada de grasas de origen animal. Nosotros tenemos que tener la tendencia a utilizar más grasa de origen vegetal, que es mucho más saludable, no solo desde el punto de vista del cáncer, sino también de problemas de corazón, ¿cierto? Con respecto ya hablamos, el alcohol moderado o nada. Hacer ejercicio, me imagino que está ahí. Hacer ejercicio, la actividad física es muy importante, eso previene muchos procesos y ayuda a que el organismo cree un mayor número de defensas. El sistema inmunológico se enriquece con todo eso. ¿Qué tanto debemos hacernos exámenes, por ejemplo, exámenes de control? Que los triglicéridos, que el azúcar, en fin, todos estos exámenes que se hacen como integrales, ¿se deben hacer cada cuánto o no es necesario simplemente estar atento a algún síntoma del cuerpo, alguna anomalía? O sea, cuando pasa de cierta edad, hablamos de 30 años, hay que empezar, a no ser que haya un problema familiar hereditario, hay que empezar a hacerse controles de colesterol. Alguna vez, pues si están normales, se puede ampliar el espacio, el intervalo de control, pero si está normal hay que hacer medidas para que esto se pueda corregir, ¿no? Muy bien. ¿Y en los niños, doctor Hernán, también se deben hacer exámenes de control o cómo estar atentos? Porque muchas veces me imagino que los papás dicen, no, es que o él es mentiroso o es que no quiere ir a estudiar, y cómo saber que realmente el niño necesita una atención, unos exámenes. ¿Cómo se sabe eso? En los niños la forma de prevenir el cáncer realmente no existe. Eso que hacen en los adultos el examen de próstata, lo de las mamas y eso, se hace solamente en adultos, en los niños no. Lo que hay que hacer en los niños es que tienen que consultar al médico cada vez que estén enfermos y ahí se va dando cuenta el médico general y el pediatra si tiene algo, ¿cierto? O sea, no hay una forma de prevenir el cáncer en los niños. Si algunos niños están marcados genéticamente para el cáncer por la historia familiar o porque tienen enfermedades que los pueden marcar, por ejemplo, las enfermedades congénitas y genéticas, un niño con un Down o con enfermedades de tipo genético, son niños que tienen mayor probabilidad de sufrir de un cáncer. Esos niños deben estar en un control, digamos, más seguido, más estricto para estar pendiente que no vaya a aparecer un cáncer. Pero en los niños no hay esa forma
de prevención. Adelante, doctor. Hay dos cosas que hay que dejar bien claro. Uno es la prevención, cambiando hábitos, ¿cierto?, Sí. que son poco saludables, y otra cosa es la detección temprana. Indudablemente los programas de detección temprana hacen que se controlen o se consigan los tumores malignos, o sea, los cánceres, más tempranamente y haya mayor posibilidad de curaciones. Muy bien, ahora vamos entonces con Noticias Sana que Sana. Llegamos al bloque final de Sana que Sana, hoy con este tema tan importante que son los tumores, porque a muchas personas les detectan, pero no todos los tumores, como lo hemos aprendido hoy, son malignos, no todos están asociados al cáncer, y que cáncer no es la muerte, como nos lo ha enseñado Zaida, que muchas veces dice, no, es que ha pasado apenas un año. Ella es un fiel testimonio que han pasado muchos años, que se puede estar y vivir tranquilo y vivir en condiciones aptas de salud. Muy bien, como se nos acabó el tiempo, entonces le voy a pedir al doctor José, al doctor Hernán, que nos den algunos consejos y sobre todo hablar finalmente de esos factores de riesgo que es importante mencionarlos. Importante la protección contra los rayos del sol, porque también la incidencia de lesiones producidas, o sea, cáncer de piel producidas por la exposición solar, es bastante aumentada en los últimos años, está bastante aumentada. Entonces, sí recomendamos el uso de bloqueadores solares, no exponerse a las horas del mediodía, de 10:30 a 2:30, 3:30 de la tarde. Esto para la piel, ¿cierto? Para la piel, porque es la hora en donde los rayos del sol inciden más directamente sobre la Tierra, y en nuestra zona geográfica, que es el trópico, inciden de una manera mucho más perpendicular a la Tierra, con toda la fuerza, y produce pues todavía mucho más daño. El hecho de la capa de ozono, que también se ha roto y que hay una protección por parte de eso, ha hecho también que haya pues un aumento de la incidencia de la producción de cánceres de piel. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Adelante, doctor Hernán. Dos cosas como para terminar. Primero, el cáncer en los niños es altamente curable. Ustedes ya vieron que nos pasaron el video. Estamos viendo también que el cáncer en los adultos también tiene un poder de curación bastante alto. La forma de prevenir el cáncer en los niños realmente no existe. Lo que hay que hacer es consultar al médico. Cada vez que el niño esté enfermo, no quedarse en la casa, no ir a la farmacia la farmacia le diga que tiene que tomar, sino consultar al médico. Muy bien, o sea, ante la duda, no lo dude. Zaida, una palabra para definir, para decirle a aquellas personas que nos están viendo, allá a esta cámara, contigo terminamos, salimos del programa Sana que Sana. ¿Qué les quieres decir? A veces tenemos pruebas duras, pero ánimo que solo son procesos y tenemos que vivirlos, y de una u otra forma Dios siempre está con nosotros y solo son pruebas que hay que superarlas, nada más. Así es. Muy bien, qué lindo programa hoy en Sana que Sana. Mañana vuelve Olga Umaña. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Continúen aquí en Televid.